Información inmediata. Ecuador enfrenta nuevamente la incertidumbre energética. Aunque los embalses principales iniciaron agosto con niveles altos, los caudales de ríos estratégicos como el Paute ya registran una disminución. A las puertas de los meses más críticos, el país deberá evaluar si la generación hidroeléctrica podrá sostener la demanda o si será necesario recurrir con mayor fuerza a la generación térmica, importaciones y soluciones de emergencia como barcazas flotantes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Conversamos a esta hora con el experto energético Darío Dávalos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Por favor, encienda su micrófono, parece que se le olvidó apagado. Gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, a usted, muchísimas gracias. Gracias. A ver, dados los datos de los embalses como Mazar y Amalusa, se encuentran al 100% a inicios de agosto, esos fueron los datos. ¿Hasta qué punto estas condiciones brindan una ventaja en el manejo del estiaje y qué tan confiables son estas reservas de las que habla el gobierno hasta el resto del año? Bueno, usted recuerde que primero el embalse de Mazar es el que también alimenta al embalse de Amalusa, que a su vez tiene genera una capacidad de producción en la hidroeléctrica Paute Molino y también a Sopladora. Entonces, este embalse sirve para estas tres grandes hidroeléctricas. Ahora, sí, efectivamente están en estas condiciones que usted acaba de describir, pero lo que tenemos que considerar es que en esas condiciones que está el embalse, que son buenas, duran alrededor de 40 días. Estamos hablando de un mes y medio. Entonces, el gobierno tiene en un mes y medio, sí, dependiendo de la capacidad de producción de estas tres hidroeléctricas en relación con la demanda, tiene que incorporar nueva generación de carácter térmico. Por eso es que están haciendo estas nuevas contrataciones de 100 megavatios principalmente, que serían como una barcaza. Pero ¿qué riesgos considera que existen si los niveles comienzan a caer sustancialmente en septiembre, octubre y noviembre? Bueno, el principal riesgo que tenemos es que si Colombia nos baja el suministro de energía, porque ellos también tienen que enfrentar impactos de la falta de lluvias. El año pasado lo vimos eso de allí. Entonces, si ellos empiezan a ver en peligro sus embalses, porque empiezan a disminuir la lluvia, tanto en intensidad como con su presencia, automáticamente lo que ellos van a hacer es abastecerse con la generación de energía térmica que tienen, que regularmente es la que nos venden a nosotros cuando sus embalses están llenos. En ese momento nos dejarían de suministrar, pero esperemos que eso no suceda. Entonces, ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es que se nos dice en una publicidad que ha circulado ahora en redes sociales gubernamental, es que han incorporado 1.500 megavatios, pero nadie sabe de dónde salen esos 1.500 megavatios con todos los inconvenientes que hemos visto, con lo que tiene que ver con Progen, con lo que tiene que ver con Austral, con lo que se cayó y se declaró desierta una licitación de 260 megavatios. Entonces, solo allí tenemos 500 megavatios que están en entredicho. Muy bien. Entonces, si tenemos un inconveniente en esta generación, sencillamente, si baja demasiada la producción hídrica, vamos a tener que enfrentar grandes desafíos. De momento, lo que hemos visto en estos días es que se ha estado produciendo alrededor de 800 megavatios en promedio hora, ¿no? Entonces, 850. A eso habría que sumarle las barcazas y tenemos alrededor de 1.200, que fue lo que se vio en el mes de mayo. La pregunta es si ese es el total de la capacidad que tenemos en generación térmica para poder atender una generación que pueda disminuir, por ejemplo, en los embalses, esperemos no sea así, en 2.250, que significa alrededor de 1.100 megas menos de lo que actualmente se produce para cubrir la demanda.
A ver, yo tengo unos datos. Dice que se proyecta que Ecuador necesitará cerca de 4.600 megavatios en el estiaje, pero solo se estima cubrir entre 3.700 y 3.900 megavatios, generando un déficit aproximado de 700 megavatios. ¿Eso es crítico? O sea, ¿cuán crítico sería este déficit para la seguridad del suministro eléctrico? Sí, los números son correctos en relación a lo que está sumando alrededor de 3.700, casi 3.800. Ahora, depende mucho de la demanda. ¿Sí? La demanda empieza a crecer en estos meses porque hace mucho calor en la costa y se prenden los aires acondicionados, entre otros elementos. Entonces sube la demanda y allí es que vamos a tener un hueco si no contamos con todas las capacidades de generación térmica y también los que nos vende Colombia. Entonces, no podría adelantarme y decir va a suceder tal o cual situación, pero lo que sí puedo decir es que hay un riesgo que está latente porque los números que nos presenta el gobierno a través del Ministerio de Energía no cuadran. Y además entiendo que hay un proceso de contratación de generación térmica que fue declarado desierto y se ha optado por soluciones flotantes, ¿no? Se anunció como las barcazas que ya conocemos. ¿Qué diagnóstico puede hacernos con además estos antecedentes? Sí, es lo que le mencionaba hace un momento. Iban a contratar 260 megavatios de generación en firme, que es a través de turbinas, y esto lo declararon desierto. Pero aquí hay una cosa que mencionar: esos 260 megavatios no iban a entrar ahora en septiembre, eso iba a entrar en operación comercial en enero, si es que las pruebas se hacían en el mes de diciembre. Así estaba programado, se declaró desierto y ahora nos dicen que van a hacer una contratación de 230 megavatios a través de barcaza. Hasta el momento no existe ningún proceso así, al menos de lo que he estado revisando en el portal de compras públicas en las instituciones encargadas, no existe un proceso. Y la pregunta es, como ya estamos prácticamente a una semana de que empiece septiembre, cuando los caudales ya bajan por la disminución de las lluvias, y tanto por su intensidad como presencia, ¿cómo van a hacer la contratación? ¿Con giro específico de negocio o con una declaratoria de emergencia? La declaratoria de emergencia no creo, pero el giro específico de negocio también va a llevarles un tiempo para poder contar esta información con esta nueva generación. ¿Pero qué tipo de mix energético recomendaría más para asegurar justamente una seguridad de la generación? En este momento... Porque seguimos dependiendo de las hidroeléctricas, ¿no? Claro, lo que pasa es que el gobierno nos pide un acto de fe. Básicamente, nos dice, las hidroeléctricas están llenas. Muy bien, están llenas. ¿De qué se llenan las hidroeléctricas? De agua, de lluvia. Entonces, entramos al mes de septiembre, que empiezan a caer los caudales, septiembre, octubre, noviembre, y tenemos que esperar a que llueva para que no tengamos mayores inconvenientes y que llueva de una manera intensa y también que pueda alimentar el caudal. Entonces, el gobierno, sin decirnos directamente, pero lo que nos pide un acto de fe para que siga lloviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos esta contratación que menciona que van a ser de 100 megavatios a través de otra barcaza que está por adjudicarse. Ellos mencionaban también que tienen otros 150 megavatios más, de 400 que tienen que hacer una recuperación, estarían listos 150 para septiembre. Sí, de ahí tienen otros que han incorporado de Ayuriquín, entre otros. Pero en la realidad lo que vemos en los hechos es lo que está produciéndose en este momento, que empieza a caer el caudal y ya empiezan también a jugar con las capacidades de generación de las hidroeléctricas, que está bien para conservar los embalses, y incorporan 800 megas de parte del parque térmico, más la importación que se logra de Colombia. Ahora, cuando nosotros tenemos estiaje, Colombia también tiene estiaje. Colombia también tiene problemas. O sea que también... Por el momento, yo he leído unas declaraciones y ellos dicen que prevén que llueva oportunamente y puedan tener esos embalses llenos. Y con esos embalses llenos nos puedan vender esa energía que es hidroeléctrica y que es barata. El problema es cuando nos venden la energía térmica. El año pasado, en octubre, por ejemplo, nos vendieron hasta 39 centavos el kilovatio hora, cuando en otras ocasiones con el tema de las hidroeléctricas no pueden llegar a 7 centavos. Ahora, en esa publicidad que usted mencionaba, que sacó el gobierno respecto a la situación del sistema energético del país, decía claramente, hemos venido trabajando
para que no se nos vuelva a ir la luz. Hemos venido trabajando para darle seguridad en la permanencia del fluido energético para el país. Más o menos en resumen decía eso esta publicidad. ¿Eso es factible o no es factible? Claro, lo han venido haciendo. El tema es que los números todavía no terminan de cuadrar y lo que ellos nos están vendiendo es una foto de redes sociales. Sí, porque nos dicen, los embalses están llenos, por supuesto, pero en algún momento van a tener que empezar a disminuir en relación a la producción y para cumplir con la demanda. Entonces, nos dicen están llenos, pero ojo, esto lleno sí, pero no es una foto de redes sociales. Esto se empieza a consumir a medida que se va incrementando la demanda y puede presentar problemas si usted no tiene toda la capacidad térmica instalada para poder generar. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿tiene solo 800, 850, tiene 1200 o tiene un poco más? Que en los hechos eso es lo que se ha visto la capacidad de producir. Colombia nos vende hasta 430 aproximadamente. ¿Vamos a contar siempre con esa capacidad o no? Parece que siempre estamos en el filo, con el riesgo atrás, siguiéndonos, ¿no? Pero, ¿qué acciones preventivas se deberían tomar entonces de urgencia en este momento para evitar justamente, un escenario similar al de 2024 por el sistema climático que hemos tenido en los últimos meses y que se ha anunciado por los meteorólogos? Pues no creo que sea factible, pero para evitar justamente vivir en ese constante nervio de creer que otra vez nos van a quitar la luz. Sí, bueno, como usted lo acaba de mencionar, este año ha sido un año bastante bueno en términos de lluvias y alimentar los embalses. Sí, es diferente al año anterior. No se pueden comparar los 2 años porque de alguna manera vendrían a ser años atípicos. El uno con una sequía abismal y el otro, en cambio, con lluvias intensas. Entonces, lo que tenemos que ver son promedios alrededor de los últimos 5 años. Entonces, esos promedios nos dicen que a partir de septiembre los embalses empiezan a descender y iniciamos una época de estiaje. ¿Qué tan preparados estamos? Son los datos que le acabo de mencionar. Pero hay un elemento esencial también y que tiene que ver con el uso eficiente de la energía, tanto de parte de los hogares como de parte del sector industrial. De allí creería yo que el gobierno, a través del ministerio, tiene que hacer una campaña intensiva para que la ciudadanía haga un uso eficiente de esta energía y no tengamos mayores inconvenientes en cuanto a los términos de generación y sobre todo no andemos apurados después, ¿no? Entonces, el problema es que, por ejemplo, para poder iniciar este plan institucionalmente, el SENACE tiene que comunicar un periodo de racionamiento, ese es el caso, o al menos un escenario así. Entonces, no creo que ellos vayan a hacer eso en este momento, pero sí podrían tomar una decisión y avanzar con esto. Vi el otro día en redes sociales que ellos han hecho una contratación de una campaña para poder promoverlo. Pero si esas cuñas que están sacando ahora responden a esa contratación que han hecho, lo están haciendo mal. Porque lo que están diciendo, tenemos los embalses llenos, ya les expliqué que esa es una foto de redes sociales. Todo está perfecto. Y nos están diciendo, tenemos 1500. Pero los 1500 ya en la realidad, cuando vemos cómo se va comportando el sistema, no cuadran los números, y también en los números que nos dieron anteriormente, que dijeron que eran 971, etcétera, tampoco cuadran. Lo que vemos es que se caen procesos, que los procesos están retrasados, lo que cual implica que va incrementándose el riesgo. Esperemos que eso no pase, ¿no? Que ellos estén totalmente equivocados y que ellos tengan un plan alternativo para poder suplir la situación que se vaya a venir en casos inconvenientes. Y que inicien pronto una semana de septiembre. Y que inicien pronto la campaña para educar a la ciudadanía para hacer un ahorro energético, que definitivamente tenemos que aprender a vivir usando menos energía. La ciudadanía tiene que entender una cosa que es fundamental. Sí, si usted deja la plancha, el foco, la computadora, entre otras cosas que consuman energía eléctrica en su hogar, la deja prendida, no la apaga, consume en exceso en relación a lo que usted pueda en el promedio. No van a hacer esto en los hogares, pero sí una estimación de cuánto, usted utiliza la plancha 1 hora, no la utiliza 10 horas, que la deja prendida toda la noche. Le pongo un ejemplo. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que eso incrementa la tarifa de generación eléctrica. No lo siente porque se hace una presión al presupuesto general del Estado para que lo cubra. Yo no me estoy inventando esto. El Arconel identificó en el mes de enero un déficit tarifario de 603 millones de dólares, sí, por todas estas nuevas contrataciones que se hicieron, sí,
y puede subir si no hacemos un uso eficiente de la energía. Por el lado del consumo del combustible, que también a veces es importado para las hidroeléctricas, para las termoeléctricas, que también se juega ahí con un mix con el aporte de las refinerías, siempre y cuando no se dañen, ¿no? Siempre y cuando no se dañen. Fíjese usted, y aquí hago solo un paréntesis para notar, ese tubo del oleoducto todavía está en una zona de riesgo por el tema de las lluvias, ahí en el sector de San Rafael. Ha dejado de llover, pero no sabemos qué va a pasar después. Entonces, si se vuelve a ir ese tubo, no hay petróleo, vuelve a pasar lo que ya no sucedió y no hay la producción de un combustible que se llama residuo en la refinería Shushufindi, que sirve para alimentar a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas. Entonces, ¿qué tienen que reemplazar ahí rápido? Con más diésel importado. Y eso sube. Entonces la ciudadanía, si no hacen un buen uso, consume más diésel para poder hacer generación termoeléctrica. Y la otra también es que demanda más energía de importación de Colombia, lo cual es carísimo también por el termoeléctrico. Entonces no lo siente porque se hace presión, se va directo, hace presión al presupuesto, y el gobierno tiene ahí sí que tal vez racionalizar el presupuesto en razón de este incremento adicional que se hace cuando no hay un buen uso eficiente de la energía en estos periodos de estiaje. Parece que siempre estamos apagando incendios, ¿no? En vez de actuar con prevención. Siempre estamos apurándonos por emergencias que tenemos, pero no planificamos al futuro de lo que puede pasar. Ojalá que esta vez cambien las cosas y se haga lo que se tiene que hacer. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Darío. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por su invitación, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Darío Dávalos, experto energético. Noticias, entrevistas,